Arratsaldeon danori orduen. Lehenengo da, azken osoko bilkuraren acta ezagutzera motea. El primer punto es el acta obrador de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de julio del año en curso. Bigarrena al KTN Baspena. El punto segundo son resoluciones de alcaldía. Los decretos de alcaldía van desde los que se han dado para este pleno, van desde el 240 al 292, es decir, hay 52 decretos. Tenemos el decreto de convocatoria de pleno, una renuncia al derecho de tanteo y de retrato para adquisición de una vivienda tasada municipal. Luego hay un decreto para el aprendizaje de euskera, un decreto de solicitud de subvención de CROSA, luego también un decreto resolviendo solicitar un nuevo informe técnico para lo de los juegos infantiles en la ermita Campo de Fútbol y en Usila. Luego hay también un decreto de facturas. Luego también hay un decreto de solicitud de una fianza para la gestión de residuos sólidos urbanos de obra. Luego también hay una licencia de obra. Luego también hay la adjudicación a Mundo Ibérica del contrato de suministro e instalación del césped artificial en el campo de fútbol de Arandia. Luego también tiene relación con las fiestas, que es un puesto de venta de talo durante las fiestas patronales, una licencia de obra menor, luego una destinación de un recurso de reposición interpuesto por don Clodovica Bilbao en relación con la actividad. Él tiene una actividad, él pone que tiene una actividad de servicios jurídicos en Juan Miravalles y por lo tanto está sujeto a licencia de actividad y él decía que no. ¿Y daste más? ¿Zalantzaren en dado caso? Vale. Si quieres paro, si tengo que dar alguna explicación de alguno. O sea, luego tenemos de licencia de tenencia de animales, luego también está la adjudicación del suministro e instalación de juegos infantiles. Luego también hay un requerimiento de cierre de local. Luego también hay, bueno, esto es de una chosna para regular lo que es la instalación de la colocación de chosnas. Luego también está una suspensión de unas obras que estaban realizando en Dinamitabaso. Luego también comunicando a un vecino para que no deje enseres voluminosos fuera del plazo que está establecido para ello, una tarjeta de estacionamiento. Luego también a Día se le contrató para la carrera que hubo de tronchabicis. Luego también hay bajas de oficio, un decreto y otro también. Luego a la Asociación de Feriantes, la correspondiente concesión para la instalación de las barracas. Luego también una devolución de una fianza por unas obras. Luego el decreto de jubilación de una funcionaria de este ayuntamiento, Pilar Redondo Reyes. Si me permite nada, simplemente decir que bueno, el viernes fue el último día que trabajó y bueno, agradecer los servicios prestados. Ha estado nada más y nada menos que 46 años trabajando en el ayuntamiento, así que no, creo que ya se ha merecido la jubilación y bueno, simplemente desearle lo mejor a partir de ahora. Luego también hay una solicitud de fraccionamiento de pago del impuesto del incremento del valor de los terrenos. Luego hay una solicitud o una autorización para transferir la licencia de taxi que hasta ahora tenía José Carmona. Luego también, también de chosnas, que es de las fiestas. Luego también para la carrera que hemos comentado de tronchabicis, también el seguro
la contratación de un seguro, otro decreto de facturas, luego hay un decreto de licencia de camiones para la saca de madera del Camino Diérraga, luego también para fiestas la instalación de una chorrería, luego también una chosna, otro decreto de facturas, una solicitud de subvención para la empleabilidad de personas con dificultades de inserción laboral. Luego hay el nombramiento de una funcionaria interina para sustituir a la que se acaba de jubilar, a Pilar. Luego también tenemos 2 renovaciones de licencias de tenencia de animales. Luego hay modificaciones de crédito, la número 2 y el número 3. Y estos 4 decretos hacen referencia a estas 2 modificaciones de créditos. Esto, como ha dicho Íñigo, pues bueno, son 4 decretos los que hacen modificación, o sea, los que hacen referencia a la modificación de créditos. Bueno, como siempre, los 2 primeros hacen referencia a la iniciación del expediente y los 2 siguientes a la aprobación del mismo. En concreto, el decreto 278/18, que es el primero de ellos, se trata de una habilitación de créditos por 2 ingresos que hemos obtenido. El primero de ellos es para realizar unas obras para reparar un desprendimiento que ha habido en el barrio de Astivi. En concreto, la Diputación Foral de Vizcaya, dentro de su partida de imprevistos, nos da 40.167,07 euros, lo cual supone el 90% del importe total de la obra, es decir, el Ayuntamiento tiene que poner el 10% restante. Y dentro del plan de reposición de Udalsareak nos da el 52,34% del importe de una obra que hay que hacer para la sustitución de una tubería de abastecimiento de agua y, bueno, y una pequeña modificación también del trazado en el barrio de Arana y Lupardo. Es una tubería vieja que todavía es de fibrocemento y lo que se va a hacer es bueno, sustituirla por una de las que se ponen actualmente. En concreto, Udalsareak nos da 17.546,04 euros. Con lo cual, este primer decreto de modificación de créditos es para contabilizar, por una parte, el ingreso de ese 90% que nos da la Diputación y de ese 10% que nos da, de ese 52,34% que nos da Udalsareak, se contabiliza tanto en ingresos como en gastos. Y repito, iniciación del expediente. Y el segundo decreto, el 279/18, es también de iniciación del expediente de transferencias de crédito. Esto, al igual que otros años, pues hay partidas que, pues, llegando a final de año, no llega con lo que habíamos presupuestado y lo que vamos a hacer es aumentarlas. Y entre las que se aumentan están también estas 2 que he citado antes, porque, como he dicho, primero lo que se hace se contabiliza por el importe del ingreso que nos dan y luego, como nosotros tenemos que poner otra parte, pues lo que hacemos es aumentar hasta el 100%. Pero bueno, ahora lo voy a explicar. En concreto, las partidas que se aumentan son comunicaciones telefónicas de Casa Consistorial y Dependencias, bueno, hay que aumentar en 1.000 euros. Luego, comunicaciones telefónicas de Kulturetxea, hay que aumentar en 3.100 euros, porque bueno, se ha instalado wifi un sistema wifi en todas las plantas de Kulturetxea y hay que aumentarla. Luego aumentamos también la partida de publicidad y propaganda en 968 euros. Esto es debido a que vamos a elaborar un tríptico para dar a conocer los diferentes itinerarios que tenemos aquí en Ugao. Luego también aumentamos la partida de la Herricrosa local, porque bueno, teníamos presupuestado 4.000 y pues bueno, por algo menos de 100 euros no llega, con lo cual hay que aumentamos en 100 euros. Luego también vamos a aumentar la de trabajos externos, de estudios y trabajos técnicos, en 7.139, que corresponde a la elaboración del proyecto de la cubierta de los columpios de Goleta de Palza o del Parque de la Escola. Y bueno, pues eso, la idea es elaborar el proyecto. Luego, como sabéis, hicimos un foro al que vino, la verdad, que pocos vecinos y vecinas, pero bueno, luego otros sí que nos han mostrado su interés en conocer el proyecto una vez que lo tengamos. Entonces, bueno, una vez que lo tengamos, pues eso, se lo enseñaremos y bueno, y obraremos en consecuencia.
Luego también la partida de ayudas de emergencia social, también aumentamos, en concreto en 15.000 euros, pasando de los 65.000 iniciales a 80.000. También se aumenta la transferencia de entidades que suplan servicios en área de enseñanza. Esta en concreto aumentamos en 1.000 euros, que dentro de esa partida hay varias subpartidas y una de ellas venimos dando año tras año a la escuela 5.000 euros para pagar parte de la contratación del auxiliar o del personal que está en el aula de 2 años. Este año pues bueno, andaban un poco justos en la escuela, nos han pedido 1.000 euros más, con lo cual pues bueno, ampliaremos esa partida en 1.000 euros. Luego también ampliamos en 6.000 euros la partida de la ampliación del parking y la mejora de la accesibilidad del polideportivo. Bueno, esto sabéis que es una partida que está en el presupuesto del 17, no del 18, pero bueno, este año se hizo una incorporación de créditos y bueno, si no se han hecho estas obras es porque todavía no tenemos el permiso del Ministerio de Fomento. En todo este tiempo hemos ido haciendo diferentes trámites, el último ha sido hace escasas fechas, donde nos han confirmado ya en el registro de la propiedad que ya consta nuestro nombre esa parcela, pero el registro de la propiedad ha notificado el cambio a Madrid y ahora estamos esperando que desde el Ministerio ya oficialmente pues, nos comuniquen o nos notifiquen que la parcela es nuestra y podamos hacer las obras, pues bueno, no sé si acto seguido, porque bueno, ya habrá que ver también la afección que tiene a los usuarios y usuarias, pero bueno, lo antes posible desde luego. Y bueno, como ha habido una modificación, los servicios técnicos han hecho una modificación en la memoria, pues bueno, ha habido que aumentar en 6.000 euros esa partida. Y luego las dos siguientes son las dos que he citado antes, la del plan de reposición de deudas área y la de la reparación del camino de las civil, que tenemos habilitado con el 90%, que hemos habilitado con el decreto anterior, y ahora hay que aumentarlas en el 47,66% que tiene que pagar el ayuntamiento en la obra de la tubería que he dicho de abastecimiento de agua, que asciende a 15.977,16, y la reparación del camino de Astivi, la Diputación, como he dicho, nos daba el 90% y nosotros tenemos que pagar el 10%, suponen 4.463,01 euros. Y la última, tenemos que habilitar una nueva partida porque no estaba previsto esto, pero desde la escuela se nos pidió que renováramos el suelo de las 8 aulas de educación infantil y primaria y bueno, pues, ha habido que habilitar partida para ello, en concreto 18.947,0 euros. Y eso en principio es todo, y luego los otros dos decretos, el 280 y el 281, sería exactamente lo mismo, pero en vez de iniciación del procedimiento sería aprobación del mismo. Si hay alguna duda, pues... Luego hay una licencia de obras local, también en otro edificio, otro baja de oficio. Luego hay la adjudicación de contrato menor para el suministro e instalación de 3 ordenadores. Hay un decreto también de otro contrato menor para la instalación de detectores de humo en viviendas de personas mayores del municipio. Eso, bueno, también se hizo el año pasado, pero lógicamente los que este año cumplen los requisitos, que son de cumplir, o sea, vivir solo y cumplir 80 años, o si vives acompañado, que tengan los dos mayores de 80 años, pues lógicamente esos requisitos hay gente que este año los cumple por primera vez. Pues en esas viviendas, que son 13, pues vamos a instalar también los detectores de humo este año. Luego hay una obra en un local comercial, otra en un edificio, ocupación de vía pública y luego una licencia de actividad para oficina de ingeniería informática. Y luego estaría el decreto de convocatoria de este pleno. Bigarrena, daukagu premiazko diru larrialdietarako diru laguntza. El punto tercero son 6 solicitudes de ayudas de emergencia social. Son los expedientes AES 861, el 1493, 208, 1895, 1136 y 2004 del año en curso. La obra da
uko egitea horrelako laguntza bati. El punto cuarto es la propuesta de suspensión de una ayuda de emergencia social por la concesión de la renta de garantía de ingresos, que es el expediente el 30 del año en curso. Bosgarren nien, daukago hemen aprointza asesinarentzako diru laguntza bat emoteko. El punto quinto es la solicitud de ayuda económica de la Asociación de Proyectos Humanitarios de los Niños Saharauis, APROUNISA, para financiar un proyecto de medicación en los campamentos de refugiados saharauis. En ese punto, bueno, queríamos comentar que creemos que la información que se nos ha dado no es demasiado así, y más que eso, que se observa un poco lo que es la dinámica que tenemos, o el acuerdo que tenemos hasta ahora, ¿no? De las ayudas al desarrollo, etcétera, dadas a través de Euskal Fondoa. Entonces queríamos igual retrasarlo, si no se ve que sea esto urgente, para el próximo pleno, que sea igual comentarlo, porque al final supone un cambio dentro de ese acuerdo, ¿no? De cómo encauzar las cantidades que se dan. Entonces, si es posible, que si no es un tema urgente, pues igual para retrasarlo y comentarlo, etc. Vale, bueno, a ver, aquí otros años lo que solemos hacer es dar la mayoría del dinero a través de Euskal Fondoa, pero no todo. Es decir, en ningún lado está escrito, ni creo que hayamos acordado nunca que todo haya que dar a través de Euskal Fondoa. Entonces, nosotros nos parece un proyecto interesante este de los niños saharauis, porque bueno, además las personas que están en esta asociación pues son gente que vive cerca, vive en Ceberio, sabemos que es gente que está sensibilizada con el tema del Sáhara. Entonces, bueno, por eso nos parece interesante. No tenemos problema en retrasarlo un mes, no creo que sea de tal urgencia, pero bueno, sin más que otros años también hemos dado, o sea, no todo hemos dado a través de Euskal Fondoa, pero bueno, en principio no tenemos problema para retrasarlo. El mismo Batzorde se comentó, no sé, ya que tenemos, etcétera. Sí. Vale, pues bien, nos dejamos. Las cantidades, pero desde ese debatió el tema, entonces, más que nada, suponer la cantidad, oye, porque igual planteamos, no, pues es interesante, 1.500 o 3.000, pero ya haría un cambio en el, entonces, si hubiera tiempo, si es urgente, para dejar una partida en plan siguiente, si hay un poco más de información, porque la que nos has hecho llegar es bastante, bueno, es tal, allí, sin más, para comentarlo, sin más, por eso hemos comentado, si no es suficiente, se puede retrasar, pues un mes va para tratarlo. A ver, sinceramente no sé cómo, o sea, cuánto les surge a ellos, pero a mí no, sí que no me trasladaron que fuera urgente, entonces entiendo que se puede dejar encima de la mesa. Por lo que hemos entendido, en lo que nos has enviado, ellos esperan recaudar 12.000, y si recaudan eso, es cuando ponen en marcha el proyecto, igual lo hemos entendido equivocadamente, pero vamos, es decir, que lo que plantea más o menos es eso, que necesitan, ellos calculan 12.000 euros para llevar adelante ese proyecto y que cuando lleguen a esa cantidad, pues por les ayuda, imagino, campañas o lo que hagan, que la pondrán en marcha. Entonces, bueno, para hablar del tema, comentarlo, por eso planteamos, a ser posible. Vale, lo dejamos encima de la mesa. Y es que. De todas maneras, no sé si, hablando con ellos, en caso de que sí que fuera urgente, entiendo que sería posible, hablando con vosotros previamente y acordándolo, pues igual, si, repito, en caso de que fuera urgente, no esperar al siguiente pleno y hacerlo por decreto de alcaldía, siempre y cuando hablándolo previamente y acordándolo. Sí, más que nada, pues, para comentarlo y no sé, tener un poco más caso así de repente, luego cambió la cantidad, no sé, enviasteis el documento que no esté muy claro. Sí, no, a ver que sí. No, si contamos era... la lectura que hemos hecho, igual es incorrecta, pero no, si contamos los 12.000 que necesitamos, vale, nos queda una ayuda, algún tema, y luego más que nada, pues un poco la dinámica de la de Euskal Fondoa, y si veis necesario reunirnos todos con ellos, pues sin problemas, De todas formas, a mí sí me gustaría que tuvieran en cuenta, de parte de saber, que aparte de lo que sea este una ONG, también es una especie de fomento asociacionismo de la zona, el tema de Calla, que sigamos en un pueblo con un nivel de asociacionismo alto, es una nueva, y también creo que es interesante, vamos.
Zigarrena da, zenbateko aktak, zagotxaren batea, abuztuarena eta uztailarena. El punto sexto es dar cuenta de las actas de arqueo municipal de 31 de julio y de 31 de agosto. Gero, zazpigarrena da ibilgailuen espaloietan zehar finken barrabaldera sartzeko eta horien aparkamendu erreserba bide publikoen egiteko pasabide baimena errolda eta da aurtengokoa. El punto séptimo es el padrón de licencia de vados para entrada de vehículos en el interior de fincas a través de las aceras y reserva de aparcamientos en la vía pública. Zortzigarrena daukagu beste baimen errolda, baina kasu honetan da autotaxiarena. El octavo es el del padrón de licencias para vehículos de autotaxi de este año. Bederatzigarrena daukagu beste baimen errolda, baina kasu honetan da kutxazain automatikoena. El noveno es el padrón de licencias para la instalación de cajeros automáticos en fachadas por entidades de depósito u otras entidades financieras del año en curso. Bosgarrenien eskatzen da hobari bat da ibilgailuek trazio mekaniko ibilgailuen gaineko zerga eta da entzinokotasunagatik. El punto décimo es un expediente de solicitud de la bonificación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por vehículos históricos o que tengan una antigüedad de más de 25 años. Hamaikagarrenien daukagu udaletxebizitza tasatu gisa behin behiteko salkatzeko expedientea. El punto 11º es el expediente de calificación definitiva como vivienda tasada municipal por cambio de uso terciario a vivienda de un local comercial situado en la calle Bidesarra en Echarte número 3 bajo uno solicitado por don Gorka Domínguez Bárcena. Amaigarrena, gauza desberdinak ezagutzera emotea, el conocimiento del punto 12º es conocimiento de correspondencia. Betiko moduen, ja hori punto hauek ikusita dauzkazue. Los asuntos que ya tenéis vistos son la apertura de servicios los infanto-juveniles, ludoteca, ludotxiki, Mirabatxo y Gazteleku. Luego se da cuenta de las jornadas de patrimonio europeas en el Centro de Interpretación Histórica, y luego la apertura de servicios culturales, de cursos de ocio. Vale, ahora información, apertura de servicios culturales, cursos de ocio, dinosu? Vale, kontua da, badirela gutxien ezazko urte, azken bi legalietakoak, kontu bera komentatzen gabizala. Kontu bera errepikatzen gabizala. Etorri da kulturetxeak duentzat eskaintzen dituen ikastaroak euskaraz ere eskaini behar direla. Era progresiboan badare, baina euskaraz eskaini. Euskaraz ere esan dugu. Hau da, hizkuntza bietan eskaini behar dira, herritarrei hizkuntza aukera bermatuta. Eta ez gure nahi dalako, baizik eta hala diolako, udalbatza honek idatzi eta onartu zuen euskara sustatzeko plangintzak. Ondo dago euskaraldia bezalako bidez ekimenak babestu eta bultzatzea, baina eraginkorragoa da. Azken finean, egunerokotasuna euskararen presentzia bermatzeko. Badut idatzetan nagusini, Bale, hau duzu. Bestela gura duzu guk pasatu dezakegu makinaz. Gura duzu moduen, Bale, eskerrak esko. Vale, bueno, bakarrik ezitea, uste dut 13 ikastaroetatik bi euskara hutsean egiten direla eta uste dut beste 5 elibitan.
eta 6 erdaraz. Nagusintzako, orokorrean esan dut. Nagusintzako, 5 elebitan uste dut, ezta? 3 elebitan, informatika gaia duten 3 horiek elebitan, bat euskaraz, eta gainerako 6 okrez panago gaztelania gutxez. Uste dut egia zenbakiak, Bai, gaztelania 6 hori esan dut, hasiera. Bueno, uste dut nabarmena dela, gero eta ikastaro gehiago dela euskaraz, eta bueno, beti saiatzen garetara euskaraz ateratzen, baina realitatea, ugoko realitatea, bakigu zein den. Bakigu zein den. Zehazteko, kontuetan dut izaten dugu eskaini egon, gero agian ez da bat ere egongo, baina eskaini. Horregatik, kontu ezberdinak dira, Horregatik komentatu dugu, herritarrei euren hizkuntza zera eskubidea bermatzea. Hori, kulturetzeko langileek badakite. Alden nian beti euskaraz eskaini behar dugula. Baina gero realitateak esaten du, ez dela ateratzen, edo irakaslegoak ez dakilako, ikastaro batzuetarako oso zaila da euskarazko irakasle bat aurkitzea, edo ikaslegoak ez dakilako. Hori errepikatzen kulturitzeko langile badakite alden neurrian euskaraz atera behar ditugula, baina realitateak esaten du beti ez dela posible. Ez du bunklean sartu nahi eta jarretu den bakarrik kontu biziaztearen bat. Herritarrek ez badut euskaraz eskaintzen, ez da gertatzen ez herritarrek gaztelania dirtelako edo euskara. Baina guk uste dut ezin dela onartu esan ez daukagu nola ez. Nik uste dut kontua dela bilatzea, lortzea, eta ez da ezin dela esan zer dugun etorri eskaini bezik eta zer gura dugun eskaini etorri gura. Nik esaten dizut kulturetzeko langile atera nahi dutela euskaraz eta lan egiten dutela irakaslegoa euskaraz aurkitzen. Baina beti ez dela posible. Hori hemen gertatzen da, gertatu da kiroldegian, eskolan ere gertatu da inoiz. Realitatea hori dela. Eta uste dut, ez nago ziur, baina uste dut eskaera betetzen dutenean, aukera daukatela jartzeko euskaraz edo erderaz duten. Ez nago seguro, esan dut ez nagoela seguro, baina hori galdetuko dut, eta bestela horrelantzean, horrela egin dut. Luego está el Festival Intercultural, luego de los servicios prestados por la UT El Jaro, y luego el curso de monitor de tiempo libre. Jametxeko, hirugarrena da erreguta batera. El punto 13 son ruegos y preguntas. Sí, tengo una pregunta. Es en relación a la adjudicación para la instalación de los parques de juegos en distintos puntos de Bilbao. Hemos tenido que contratar los servicios externos de una arquitecta, pues porque a la mesa, en principio, porque a la mesa de contratación se llevó la valoración de las propuestas técnicas de forma correcta, ¿no? Porque se tenía que haber quedado fuera, ¿no? Una de ellas y no fue así. Sí. Con lo cual, para subsanar ese error, hemos tenido que pagar un servicio externo para que hiciera bien la valoración técnica. Y mi pregunta es, ¿cuánto cuesta eso? Porque si estamos pagando... 0 euros. Oh, pues... 0 euros. Le hemos pedido que nos haga el informe y nos lo ha hecho. No hemos pagado ni un euro. Lo digo porque tenemos un arquitecto, ¿no? También, para que veamos de forma, porque hay una partida que también se ha hecho. Pero es que no parece que sea trabajo de un arquitecto el valorar unos columpios. Esta es una arquitecta técnica, que una arquitecta técnica es igual que una aparejadora. Es lo mismo. Aquí es otra manera de llamarle, pero es una arquitecta técnica, es una aparejadora.
O sea, José Félix es arquitecto técnico. Pero vamos, no nos ha costado ni un euro. ¿Y por qué no se ha pagado un euro? ¿No lo ha podido? Pues porque le hemos solicitado, como otra administración que es, se le ha solicitado, pues nos podía hacer un informe y nos lo ha hecho. Hace lo mismo que si le piden a José Félix que haga un informe, otro ayuntamiento, pues lo haría. Entiendo yo, vamos, sin cobrar. ¿Y se ha pensado en poner algún tipo de medida o algo para que no pueda ocurrir esto en el futuro? Pues sí, se habló con la persona que ha cometido el error y se le ha dicho que, pero bueno, pues también como persona y trabajador que es, como, se ha equivocado como todo el mundo entiendo que hace, ¿no? Nosotros incluidos. Pero desde luego que se le ha dicho. Los correctores y más, ¿no? Sí, no, yo he contestado, sin más. Ya está. Vale. Bueno, futbol zelaiko lanak, aurrera doaz eta printzipioz aurre ikusita dago datorren astelenean bukatzen. Eta besterik ez da. Astelenean da batea aurre ikusita batzuko zazidate. Ez duzu zertan jarri, ez dago bakari. Etzen komentatu udan egiteko, osea, peitan gabizo bat zenatuta dago... Sí. Ah, futbol zelaia ba? Bueno, eske hor, arazo bat egon zan, hor badakizu, prozesu guztia rigorregatik eraman da. Ba, hor, arazo bat egon zan, eta printzipioz lizitazioa irabazi zuena, dokumentazioa orkestarako orduan, ja behin printzipioz irabazita, ikusi zen, ez eukalaz solbentzen. Ez dakite euskara zen esaten. Eta orduan... Kaudimena. Orduan, kanpoan utzi zuten, eta berriro hasi behar izan zen adjudikazioa, eta prozesu guztia horregatik atzeratu egin da, pizka bat. Horregatik atzeratu, osea, Bai. udan egitez, Bai, horregatik ez ez kuriosia da, ez da. Bai. Bukatutzatzen hori dugu, Bai.